Prepárate para entrar en la cueva del lobo. Cine, cultura pop con análisis, curiosidades y todo lo que hay detrás de las cámaras. ¿Te atreves a entrar en nuestra manada? Esto es La Cueva del Lobo. Hola, bienvenidos a La Cueva del Lobo. Yo soy Enid Alvarado. Y yo soy Carlos Vázquez. Y hoy los invitamos a que nos escuchen en un episodio muy especial. Esto comenzó por allá en el año 2021, cuando tuvimos una noticia de una tragedia en una película que se llama Rush. Luego, 2 años después, escribí un pequeño artículo sobre tragedias en varias películas. Y el año pasado, en una red de cine de la empresa en la que trabajo, también hablamos de estos temas de misterio, accidentes fatales y leyendas misteriosas o malditas que tienen algunas películas. Así es, Lobo. El cine no solo se vive frente a la pantalla, también vemos esas historias oscuras detrás de cámaras. Este episodio lo titulamos Tragedias del celuloide. Y créanme, algunas de estas historias hasta podrían ser un guión de una película de terror, ¿verdad? Sí, es una película o unas películas diferentes a la que se estaba filmando. Exacto. Sí, mira, hoy no vamos a estar solos. Nuevamente nos acompaña uno de nuestros oyentes. Sí, ya no son, en esta ocasión no son varios, va a ser una sola. Es Carmen desde Italia. Ella nos dejó pensando con varias de sus reflexiones frente a unas preguntas que les hice. ¿Sí? Carmen, muchas gracias por enviarnos los audios respondiendo estas preguntas. Así que acomódense, bajen las luces, prepárense para conocer las tragedias reales que marcaron el cine para siempre. ¿Conoces alguna película marcada por una tragedia o hecho extraño durante su filmación? A ver, históricamente sí he escuchado mucho que sobre todo hay películas de terror que han pasado por momentos de crisis en la vida real, tipo que sí, maldiciones o cosas por el estilo, pero son películas en realidad bastante viejas. Poltergeist, me acuerdo que siempre se decía que todos los personajes, todos los actores que trabajaron en esa película terminaron sufriendo un poco de maldiciones extrañas. Igual El Exorcista también tiene unos cuentos ahí extraños, no me los sé bien, pero sí que sufrían accidentes, etcétera. Dice que eso pasa con varias películas de terror. Bueno, el cuento del cuervo, que también es súper famosísimo, y recientemente la que sí he visto, que creo que es el cuento más reciente, es la película esta Rush de Alec Baldwin, que en pleno set de filmación el tipo disparó una pistola que tenía balas reales y terminó matando a una persona. ¿Has visto una película sabiendo que ocurrió algo grave o inquietante mientras se grababa? ¿Cambió tu forma de verla? No he visto películas sabiendo que pasó algo así por el estilo. Como te digo, las que conozco que tuvieron ese tipo de historias y maldiciones son como películas muy viejas, que de paso yo no soy muy de películas de terror, pero bueno, El Exorcista sí la vi y eso. Pero digamos que me enteraba de los cuentos después de haber visto la película, etcétera. Y esta de Alec Baldwin, que sería la única que podría ver, sabiendo que ya pasó una desgracia, no creo que la vea, porque de paso la puntuación que tienen en IMDb es pésima. Entonces no creo que la vea. ¿Crees que algunas películas pueden estar malditas o es solo parte del mito en torno a ellas? A ver, eso de las maldiciones de las películas, yo creo que uno de los factores que más pesa puede ser publicitario, ¿sabes? Eso es una estrategia de publicidad muy, muy grande. Pero también es cierto que hay cosas de que vuelan, como dicen. Yo soy muy creyente de Dios, así que si crees en el bien, también crees en el mal. Entonces, fíjate que no es casualidad que esas películas que tienen como más historias de que han sucedido cosas malas, han sido películas que son de terror, que invocan mucho al diablo, etc. Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Podría ser verdad o no? Yo, así como creo en el bien, creo en el mal. Y bueno, también, como dije, creo que lo que más pesa ahí también es una estrategia de publicidad para hacerle publicidad a la película. ¿Qué historia real detrás de cámaras te ha impactado más que la propia película?
La que me ha impactado más yo creo que es la de Alec Baldwin, que mató a una persona, porque es súper reciente. Es más, creo que estábamos casi que saliendo de la pandemia. No sé, cuando escuché la noticia me quedé, ¿qué pasó aquí? ¿Sabes? Muy extraño todo. ¿Deberían los equipos de producción hablar más abiertamente sobre los riesgos que existen en los rodajes? Sí, para mí es importante que los equipos de producción sean bastante claros en cuanto a los riesgos que hay en los rodajes, porque las pautas de seguridad que uno tiene laborales las tienes en todos lados. O sea, nosotros en el trabajo, cuando firmas un contrato de trabajo aquí en Italia, tienes que firmar un contrato. En el contrato sale que tú estás claro en que tienes que estar pendiente en las escaleras, etcétera, que con la computadora, todas las cuestiones de riesgo, tanto de robo o de cosas que te puedan pasar, etcétera, tú las tienes que leer y firmar algo que tú leíste los riesgos que estaban ligados al tipo de trabajo que tú haces. Igual que si la vista, que tienes que tener cuidado con la vista porque trabajamos con computadoras, etcétera. Yo creo que todos los trabajos tienen riesgo. El que es chef tiene que saber que trabajar con fuego y con cocina tiene sus riesgos. Te puedes romper, picar un dedo, te puedes quemar, etcétera. Entonces, sobre todo un set de filmación donde la película puede ser de acción o lo que sea, o en este caso una pistola, algo, tienen que verificar que todo sea de mentira, ¿sabes? Sí, para mí esa parte de la seguridad es importante. Si tú estuvieras en un rodaje y comenzaran a pasar cosas extrañas, ¿te quedarías o saldrías corriendo? A ver, yo creo que por una cosita extraña que pase, de repente no salgo corriendo de una vez. Tampoco se puede ser tan miedoso, pero si tú ves que es reiterativo, puede ser una forma que el universo te está diciendo, mira, esto no es para ti, mejor sal corriendo. Así lo mismo cuando uno trata de hacer algo y tú dices, bueno, tengo un obstáculo, lo supero, pero cuando tú ves que todo se te empiezan a cerrar absolutamente todas las puertas, tienes que preguntarte si realmente son obstáculos que tienes que tratar de superar, o es una forma de Dios de decirte, mira, no, agarra a otro lado, busca otra opción. Entonces, si pasan muchas cosas extrañas, creo que sí, me daría media vuelta y me voy corriendo. Lobo, todos conocemos las espectaculares escenas de acción de Misión Imposible 2, pero pocos sabemos lo que ocurrió realmente durante ese rodaje. ¿Qué tragedia marcó esta producción detrás de las cámaras? Fíjate, Nick, que en 1999, durante la grabación de esta película, específicamente en Sydney, Australia, el doble de acción, Mark Joseph Connolly, fue brutalmente golpeado por una motocicleta durante la filmación. Eso no debió haber sucedido de esa manera. Eso ocurrió en una grabación de una escena sin haberla ensayado previamente. Qué riesgo, ¿no? Sí, muy importante, claro. Esas cosas hay que ensayarlas, ¿sí? Claro. Fue una secuencia de alto riesgo, ¿sí? En la que el director de la segunda unidad, Billy Burton, omitió pasos claves por el tema de la presión que tenía por el tiempo limitado para filmar. Eso sucede. Eso es muy grave. Claro. Eso no ocurre solamente en películas. No. ¿Sí? Como decía Carmen en su audio. Ajá. Cualquier sitio de trabajo tenemos unas normas de seguridad, etcétera, ¿cierto? Así es. Entonces, él tenía esa presión del tiempo, como pueden tener en cualquier empresa. Tienes que entregarme un pedido, una producción, un informe, lo que sea, en un tiempo muy corto, y eso puede generar errores, por lo cual ocurren accidentes. Este actor de riesgo o doble de riesgo, Connolly, sufrió fracturas de la clavícula, sus costillas y el cuello. Imagínate. Fueron muy duras las consecuencias. Estuvo muchos años peleando en tribunales para recibir una compensación por esos daños. ¿Sí? Imagínate, claro. Por esas heridas, el tiempo en cama, ¿sí? Más o menos fue $1 millón lo que peleaba. Pero apenas 2 horas después de enterarse de que ganó el juicio y que le iban a entregar esa cantidad de dinero, murió de cáncer de páncreas. Ah, claro. Estaba en fase terminal. Esa escena nunca se debió haber filmado bajo esas condiciones. Y a raíz de que ese accidente ocurriese,
toda la saga de Misión Imposible, reformuló sus protocolos y por eso de pronto se han tardado más años en salir cada una de ellas. Este año llegó al cine la última de esta que conduce Tom Cruise, ¿sí? Que es el protagonista, productor, etc. ¿Sí? Entonces, esas escenas de riesgo se tienen que ensayar cuidadosamente. Incluso si el rodaje está retrasado, no pueden hacer más nada. ¿Sí? Así es. Una tragedia silenciosa, pero que impulsó cambios importantes y reales en la seguridad de los dobles de acción. Sí, así es. La historia de The Crow está rodeada de una atmósfera oscura, casi profética. ¿Qué nos puedes contar de qué fue lo que sucedió exactamente con Brandon Lee durante ese rodaje? Mira, esa es una historia mítica. Carmen también hablaba del cuervo. Sí, ajá. Sí, o The Crow. El cuervo. ¿Sí? Brandon Lee estaba interpretando a Eric Draven en esta película del Cuervo, una película que hablaba de resurrección precisamente. La vida que se escapó de forma absurda en esta película fue la de Brandon Lee. Una bala real, fruto de un proyectil mal desmontado. Imagínate, o sea, no dejaron un proyectil dentro del cañón de un arma. Ay, Dios santo, y la bala de salva o de fogueo impulsó ese proyectil y lo mató. Aunque hay cosas, bueno, personas, rumores de que él recibió varios disparos de balas reales. Eso no lo tengo confirmado realmente. Es un mito urbano. Es un mito dentro de esto. Una leyenda, sí. Pues, pero nunca se sabrá si es verdad o no. Así es, se suponía que era una pistola fría, pero que contenía esa bala dentro de su cañón. Lo impactó en el abdomen perforando los órganos importantes y la espina dorsal, o sea, lo dejó inmóvil al mismo tiempo. Aproximadamente recibió unas 60 transfusiones de sangre. Imagínate tú. Muchísimas. Mucha sangre. Sí, tratando de salvarle la vida a Brandon, ¿sí? La investigación reveló que se omitieron pasos de seguridad nuevamente, ¿sí? Tras rodar los primeros planos con cartuchos reales sin pólvora, se olvidaron eliminar los fulminantes de algunos de estos. El armero de esta película se despidió por falta de presupuesto, entonces por eso ocurrió ese error. Claro. O sea, toda película en la que se manejen armas de fuego tiene que haber un armero experto. Así no estén utilizando municiones reales. Esta arma no se inspeccionó, no se verificó el cañón, que no tuviese algo metido dentro. Entonces, de esa manera fue que ocurrió esta trágica historia. Como dicen, fue una serie de eventos desafortunados o una cadena de eventos desafortunados. Algunos hasta le metieron rumores y cierta halo oscuro a esto, que es la maldición de los Lee. Su padre, Bruce Lee, también tiene una historia de su muerte y más adelante vamos a hablar sobre ella. Brandon Lee murió esa misma tarde después de haber sido impactado. El eco de su muerte forzó a Hollywood a establecer nuevos protocolos de armas de fuego en los sets. Y esto lo vamos a escuchar varias veces. Hoy se cita este caso como un argumento para prohibir las municiones reales dentro de las filmaciones. Sin embargo, hay leyes que son diferentes en otros países, diferentes dentro de los mismos Estados Unidos, en las que se pueden estar incurriendo en este tipo de fallas. Sí, es verdad todo lo que, pues es verdad, y es definitivamente duro escuchar este tipo de noticias. Ahora hablemos de La Dimensión Desconocida. La película terminó siendo más trágica que cualquier episodio de la serie. Vamos a hablar de lo que ocurrió en la película. Exacto, solo de la película, no de la serie como tal. Ahora, explícanos cómo se produjo el accidente que acabó con la vida de 3 personas en esa película. Mira, esta fue una tragedia muy grande. Wow, sí. Muy grande. Esta película de La Dimensión Desconocida traía varios sketches de la serie, por decirlo de alguna manera, o varios capítulos de la serie. No recuerdo si eran 3 o 4, la verdad, esta película es de los años 80, yo estaba muy chiquito cuando la vi y no sabía de esta tragedia. En esta película había una escena que estaba ambientada en Vietnam y allí un helicóptero Huey, un Bell UH-1B, fue alcanzado por una onda expansiva de una explosión de los efectos especiales. Y esto generó que se cayese el helicóptero con el actor principal de la escena, el protagonista, Vic Morrow, y 2 niños,
Micah Dean Lee y René Chen. Morrow y Micah murieron decapitados por las aspas del helicóptero. O sea, una cosa impresionante. Rini fue aplastada por el helicóptero, cayó debajo de él. La escena no tenía permisos legales para trabajar con niños. O sea, en esa escena no deberían de haber estado estos dos niños. Ni siquiera tenía permisos para que estuviese tutores de ellos. Entonces, esta escena rompió toda la legalidad de dichas grabaciones. El director de esta película, John Landis, un actor reconocido de Hollywood, fue acusado de homicidio involuntario, pero fue absuelto, ¿sí? Y a partir de este accidente se endurecieron las leyes sobre el trabajo infantil en el cine y el uso de helicópteros en sets de filmación. Curiosamente, antes de rodar esta escena, el director de fotografía, Haskell Wexler, dijo, por joder, escucha, probablemente todos seremos encarcelados por esto. No sabía de lo no que sabía estaba de lo hablando. Que estaba hablando. Sí sabía, o sea, sabía que estaban rompiendo leyes y que si algo salía mal. Pero no se imaginaron lo que iba a pasar. Sí. Realmente. Mira, el resultado fue literal. Fue impresionante. Landis, el piloto, el coordinador de efectos especiales y otros 4 fueron acusados de homicidio involuntario. No solamente Landis, como ya había dicho. Eso era la primera vez que ocurría en Hollywood, pero pasaron 10 meses de juicios y nadie quedó detenido ni pagando cárcel por esto. ¿Y pagaron algo? Todos fueron inocentes. No estoy seguro, pero sí, seguramente los encarcelaron, pagaron fianza y esas cosas. Esto se detuvo después de 10 meses porque las familias de los fallecidos lograron secretamente unas compensaciones millonarias. Sí, o sea, eso se quedó callado por plata. Claro. Mira, Warner Brothers pagó $850,000 a las hijas de Vic Morrow. Una de ellas es la actriz Jennifer Jason Leigh, una actriz muy famosa. Y $2 millones a cada familia de los niños. Una vida no tiene precio. No. ¿Verdad? Pero parece que sí. Pero esto es lo que llaman un bozal de arepas o algo así para que la gente no hable. Esta muerte de estos 3 inocentes sacudió Hollywood hasta sus cimientos. La FAA, que es la oficina, digamos, federal de aviación de Estados Unidos, endureció normas para el trabajo con helicópteros en películas, específicamente. La DGA y la SAG, que son los sindicatos de directores y de actores en el cine, ¿sí? Impulsaron líneas de alerta para que esto no ocurriese, que se hiciesen revisiones de seguridad. Spielberg era un socio clave en esta película de John Landis y desde ese momento rompieron relaciones. Claro. Él declaró ante la prensa que ninguna película vale la pena morir por ella. John Landis es muy conocido, este director, por un video muy famoso en IT. El de Thriller de Michael Jackson. Wow. Sí, tremendo video, ¿verdad? Tremendo video y tremendo director. Sí, lamentablemente pasó lo que pasó. El rodaje de la recientemente estrenada Rust se convirtió en noticia mundial tras un trágico accidente con armas de fuego, tal como lo mencionaste al principio del programa, del episodio. De verdad, Carlos, ¿cómo crees tú que fue posible que ocurriera algo así en pleno siglo XXI, después de todo lo que pasó en El Cuervo? Durante el ensayo en una iglesia, Alec Baldwin disparó una Colt .45. Pensaba que era segura, mató a Lina Hutchins, la directora de fotografía de tan solo 42 años, e hirió al director Joel Souza. Le pegó a los jefes. Sí. ¿Quién sabe cómo estaba jugando? ¿Sí? No ensayando. La investigación encontró municiones reales mezcladas con las de fogueo. Esto es una negligencia total. Hannah Gutiérrez Reed era la armera encargada de manejar esto y fue condenada a prisión por ello. Alec Baldwin inicialmente fue absuelto, pero si no me equivoco, fue acusado por un nuevo cargo y va a enfrentar un juicio en julio de este año. Sí, eso leí. Este caso desnudó fallas sistemáticas de seguridad que tienen producciones independientes. Claro. De pronto, los grandes estudios tienen el presupuesto para cumplir con las normas, las producciones independientes no tanto. Esto generó unas reformas posteriores. Normas más rigurosas para el manejo de armas. Nada que no haya contado en el caso del Cuervo, ¿verdad? Sí. Prohibición estricta de la munición real en el set y protocolos más fuertes. Eso no es novedoso. No sé qué va a suceder para que logren las películas llegar a esos niveles de seguridad. Así es. Hablemos ahora del Exorcista. Desde su estreno,
Esta película ha estado rodeada de leyendas y sucesos paranormales. ¿Realmente ocurrió algo inexplicable durante el rodaje? No sé, pero en esta película hubo demasiadas coincidencias. Demasiadas. Muchas. Mira, lo primero que les voy a contar es que hubo un incendio que destruyó. Sí. Sí, la palabra es destruyó. Iba a decir devastó. Mm. Pero no, destruyó el set del edificio que habían replicado de la casa de los Magniel. Mm. Curiosamente, la única habitación que quedó intacta fue la de Regan, Mm. la niña poseída. Mm. El epicentro de la posesión en todo el trama de la película. Sí. El director William Friedkin calificó como una película plagada de cosas extrañas y siniestras. Sí. La versión oficial apunta a que hubo un fallo eléctrico el que causó este incendio, pero que ese fallo eléctrico lo causó una paloma. Sí, o sea, un cuento como raro. Hay varias cosas que no dejan de inquietar durante esta película, ¿sí? O que sucedieron durante la grabación de esta película. Justo cuando en el guión se tocaba el exorcismo, fue que ocurrió ese incendio. Cuando estaban leyendo el guión y ocurrió eso, se desató el incendio. Tuvieron que pasar 6 semanas de reconstrucción para poder iniciar el rodaje de la película nuevamente. El director Friedkin, él obligó a los actores a tomar ciertos riesgos adicionales. Por ejemplo, Linda Blair, quien hace el papel de Regan, sufrió fractura de su columna baja porque fue alada violentamente con un arnés y esto hasta le provocó una escoliosis crónica. Y, o sea, unas lesiones impresionantes. Ellen Burstyn fue obligada a caer con fuerza sobre el piso. Se lesionó gravemente la espalda también, con secuelas permanentes. Uno dice, Dios santo. venga, es que los actores se la ganan de ojo. No. Se la ganan de bonitos. Y que siempre usan dobles. Dobles de acción, no, fíjense. Imagínense. Sí. No, un doble de acción por una caída fuerte en el piso. No, eso no lo va a permitir el estudio, lo hace el actor principal y tome para que lleve, como Y dicen es aquí. que así hubiese sido un doble. Sí, igual iba a salir lesionado. Claro. Aunque los dobles saben caer. Claro. Ellos aprenden a caer. Los actores de pronto no tienen ese tipo de habilidades. Mira, un carpintero construyendo y reconstruyendo todo ese set perdió un dedo pulgar. Más accidentes de trabajo raros. Un técnico de iluminación perdió un dedo, que también están diciendo, bueno, aquí en este plató, ¿qué está sucediendo? Mira, durante la producción de la película murieron 9 personas vinculadas a la película. Muchas. Wow. Yo empecé como por lo suavecito de El Exorcista. A ver. Pero hubo muertes. Jack McGowan, él interpretó a Burke Denning, mi mal inglés. Él falleció por complicaciones de una gripe poco antes de que se estrenase la película. O sea, no la logró llegar a ver en el cine. A ver, no vio. El hermano de Max von Sydow, uno de los sacerdotes que sale en la película, murió repentinamente, al igual que el abuelo de Linda Blair, el hijo de un técnico, un guardia nocturno de la película y quien llevaba el catering, que llevaba refrigerios, también falleció. Alarmado por todo esto que estaba sucediendo, se le pidió al padre Thomas Birmingham, que era el asesor técnico sobre los temas de exorcismo, o sea, no era mansito, hiciera un rito de exorcismo en el set, pero él no le copió al director y lo que hizo fue que le echó agua bendita, porque no quería hacer digamos, el ritual de exorcismo, porque eso podía poner más tensión en las personas. Claro, ¿te imaginas que hubiese hecho un exorcismo Pero real? pocos días después hubo otro incendio en el set que replica a Georgetown, la ciudad donde se digamos, ambienta esta película. Según el sacerdote, según él, no hubo más tragedias en el set de filmación, más nada mal ocurrió. Pero durante las proyecciones de la película, el público, digamos, tomó el papel en este proceso de mitos, leyendas, de maldiciones, no sé cómo llamarlo, o tragedias del set. Hubo desmayos, vómitos, ataques cardíacos, mejor dicho, de todo. Que era muy real. Mira en el estreno, cuando se estrenó la película en Roma, cayó un rayo sobre una cruz que tenía cientos de años. Entonces se rompió y cayó justo frente al cine donde estaban estrenando la película. Un presagio muy raro. Carmen, nos tienes que ir a ese sitio, tomarte una foto y decirnos si esto es realmente cierto que ocurrió allí o si hay alguna placa conmemorativa o algo. Porque la verdad es impresionante. Vas a ver una película de exorcismo, cae un rayo, rompe una cruz y te cae en la entrada del cine. No,
horrible. En algunas salas de cine usaron exorcismos para calmar a la gente. Wow. Tuvieron que ir sacerdotes. Y es por eso que se habla de que esta película está maldita. Que vendió mucho. No sé, Carmen, si esto era el tema de marketing que tú decías, pero también lo dijiste, de que vuelan, vuelan. Claro, es así. Bueno, Lobo, La Profecía. Esta es una de esas películas que parecen haber cruzado un umbral entre lo ficticio y lo sobrenatural. ¿Qué clase de sucesos envolvieron esta producción? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Mejor dicho, que no pasó. Exacto. Es, O qué faltó por pasar. Si El Exorcista fue una vaina fuerte, La Profecía. La Profecía no se queda atrás. Le pisa los talones. Sí. Y son unas películas contemporáneas, si no me equivoco. Creo que también fueron realizadas más o menos en la misma época, entre 60 y 70. Uh-huh. La década de los 60 y 70, mejor dicho. Mira, antes del rodaje, el protagonista de La Profecía, Gregory Peck, perdió a su hijo por suicidio. Entonces, él ya tenía cierto malestar. Él iba viajando a Londres en un avión y un rayo impactó dicho avión. Semanas después, otro rayo le pegó al avión del productor Mace Newfield y otro rayo le pegó al avión donde iba el guionista David Seltzer. ¿Y por qué hicieron la película? Por Dios. No sé. Bueno. Como la última pregunta que le hice a Carmen, ¿saldrías corriendo? Yo sí. Sí, yo también. Yo ni la iría a ver. Yo sí. Mira, esta película tuvo unas filmaciones o unas escenas, mejor dicho, rodadas en Roma. Harvey Benham evitó por poco ser alcanzado por un rayo. ¿Qué hizo? Se consiguió una cruz bendita ahí en Roma, en el Vaticano, mejor dicho, y anduvo con ella para arriba y para abajo. Él se curó en salud. Fíjense, yo creo que esta es la filmación o las personas relacionadas con la filmación con más rayos caídos encima. Hay mal contados 4. Uh-huh. Bergman sintetizó el ambiente de esta película con una frase. El diablo estaba trabajando y no quería que hiciéramos esta película. Imagínate. La hubiese cancelado, la verdad. ¿Y por qué no la cancelaron? Sí. Y fíjense, otra historia sobre un avión dentro de las personas que trabajaron en esta película o que estaban trabajando en la película. Habían reservado un vuelo para que Gregory Peck viajase. Tuvo un error logístico y no pudo viajar. El avión se cayó y se estrelló. Mató a los 6 pasajeros y además mató a 3 ocupantes de un carro que iba... que le cayó encima. Sí. Que iba en la vía y el avión cayó encima de él. Sí. Y este es, digamos, que uno de los temas más, digamos, que ha llamado la atención de las personas cuando empezamos a investigar un poco sobre estas películas malditas o tragedia en las películas. Sí, es que durante la filmación de una escena en el zoológico, los baduinos, estos... simios, monos, debían simular un caos, debían simularlo, pero lo hicieron real. Lo hicieron real. Pero ¿cómo hace que unos monos? El baduino no es un simio muy, no sé si es simio la palabra, pues un primate muy agresivo en y estos empezaron a atacarlo todo con una intensidad muy muy brutal. A la actriz Lee Remick le dio mucho miedo al ver esto. Todo empezó cuando un tren de filmación son unas guías como una vía de tren donde va un carrito o trolley, creo que le llaman, donde va la cámara, pues el equipo para filmar, y este trencito fue atacado por estos simios. Lee Remick salió corriendo. A ella le dio mucho miedo. Y en este mismo zoológico, durante la filmación, uno de los cuidadores de los animales se metió por la reja que no era y fue devorado por uno de los felinos de este zoológico. Wow. Murió lamentablemente este cuidador. Algo muy escalofriante que ocurrió también en esta película le pasó a John Richardson. Él era el responsable de los efectos especiales y él creó una escena en la que había una decapitación, y en agosto del 76 él iba conduciendo su vehículo en los Países Bajos con su novia, que era asistente de esos temas de efectos especiales. Ella se llamaba Liz Moore y ella murió decapitada en el accidente. Pero este accidente, tengo entendido que fue algo muy similar a lo que ocurrió en la película. Sí, no recuerdo haber visto esta película. Dicen que se parecía mucho al guión que él había hecho. Impresionante. Impresionante, pues todo. Yo tampoco he visto esa película, sí. pero
pero lo que investigamos Sí, te horrible. deja con... Mira, Gregory Peck, Newfield y su esposa escaparon a un atentado del IRA, el Ejército Revolucionario Irlandés, a un restaurante que ellos iban a visitar. En esa época había ciertos Sí. temas de violencia del IRA con el gobierno británico. Y días después le pusieron una bomba al hotel donde se hospedaba el director Richard Dorner. Dios mío. O sea, mejor dicho, esta película plagada, Tiene como todo. te dije O sea, al le principio, pasó de todo. que no pasó. ¿Sí? Exacto. Mejor dicho. Qué miedo. Esta película estuvo rodeada de accidentes, atentados, rayos y temores que fueron más allá del guión. Sí, totalmente. Y ahora en una película de acción como Triple X, uno pensaría que todo está totalmente controlado, pero ahí algo salió terriblemente mal, ¿cierto? Sí, así es. Otro doble de acción, en este caso el doble de Vin Diesel, Harry O'Connor, era un ex-Marine SEAL, experto en acrobacias con paracaídas, salto base, parapente y este tipo de deporte. Y en la segunda toma de una escena de precisamente de un parapente sobre el río Pitava en Praga, el cable se desvió y lo estrelló contra el puente. Murió en el acto. El director de esta película, Rob Cohen, decidió incluir solo la primera toma exitosa. Wow, claro. Pues ahí se quedó Sí. la película. Yo recuerdo haber visto la película, no recuerdo si esa parte se vea como fake o mal hecha, pero no intentaron hacerla No la más. cambiaron, Sí, eso exacto. lo hicieron como un homenaje para Harry. La muerte de Harry llevó una revisión en cuanto a las medidas de seguridad para escenas aéreas extremas sin equipos de aviación, como lo hizo la de Dimensión Desconocida con los helicópteros. Vin Diesel dice que esto lo marcó para siempre y que desde entonces siempre hace muchos ensayos de acción cuando está filmando las películas. Bueno, ahí van tomando como acción sobre lo Sí. sucedido. Carlos, ahora en Kill Bill, una escena que no parecía tan peligrosa casi le cuesta la vida a Uma Thurman. ¿Qué ocurrió exactamente? Mira, eso fue un caso de presión innecesaria, nuevamente. Tiempo, directores que quieren mayor realidad en las escenas, entre otras cosas. Este fue el turno de Quentin Tarantino. Él insistió a Uma Thurman que tenía que manejar ese carro ella misma, un convertible Karmann Ghia. Lo recuerdo. Sí, él decía que era una toma muy simple, que eso era facilito, pero no fue así. El coche no estaba en condiciones mecánicas adecuadas, el asiento estaba flojo. No hay nada más duro que estar manejando un vehículo y sentir que se te mueve el asiento. ¿Sí? Sí. No te sientes cómodo y no accionas bien los pedales, las palancas y hasta el volante del vehículo. Neumáticos bajos de aire, Sí. inestables. Y seguro que ni siquiera nuevos. Así es. La escena era en un camino que no era recto. Recto, pues te permite frenar más fácil, controlar el vehículo. Este era un camino con curvas y ciertos sitios muy Baches, peligrosos. ¿no? Uma Thurman perdió el control del carro, se estrelló contra una palmera y sufrió lesiones de cuello y de rodillas. Claro, al asiento estar flojo, Claro. seguramente se reventó su base, sus rodillas Se pegó. llegaron al tablero. Claro. El cuello seguramente, si yo no recuerdo Un latigazo la escena, debe un ser. latigazo, si en la escena no tenía cinturón de seguridad, olvídalo, ahí seguramente eso fue un latigazo horrible. Durante años no le permitieron a Uma Thurman acceder a ese video para saber qué había sucedido. Se lo lograron entregar luego de que firmó una exoneración. Imagínate. Y en, Como 2000 para que con eso no demandara. hiciera ninguna Sí. demanda o algo. No. en 2018 Tarantino le entregó una copia de esa cinta como un acto de redención, de perdón, pero la relación de entre ellos no volvió a ser la misma. De hecho, Y ella Uma era la consentida. no volvió a grabar con él. Hablemos ahora de una historia menos conocida en Top Gun, en la muerte de uno de sus pilotos. ¿Quién era Art Skull y qué le pasó? Miren, y la historia es poco conocida dentro de la trama de Top Gun porque Sí. no sale en la película, No. pero Art Skull era un piloto legendario en cuanto a acrobacias y a la filmación de películas. Entonces, durante una maniobra para filmar una secuencia aérea, él realizó un giro invertido, y, o sea, estaba con la cabeza hacia la tierra. Él tenía un avión Pitts S2, un avión muy estable para hacer acrobacias, pero también pueden tener sus fallas. En pleno vuelo reportó por radio: tengo un problema serio, dijo. Pocos minutos después, este avión se estrelló contra el Océano Pacífico. Wow. Ni su cuerpo ni el avión fueron recuperados. La película rinde un homenaje a él en los créditos finales. Fue un duro recordatorio que incluso los profesionales más experimentados
están expuestos a riesgos fatales cuando la ficción busca una toma perfecta. American Made, o mejor conocida como Berry Seal, fue rodada en Colombia y terminó con una tragedia aérea que provocó ese accidente. Bueno, imagínate que esta historia yo la viví casi que Sí. de cerca. Yo estaba trabajando hace muchos días en el aeropuerto La Herrera de acá de Medellín. Estaba acompañando a varios clientes del sector aeronáutico y pude ver de cerca el detrás de cámaras de esta película, ver a Tom Cruise. Pero la historia trágica de esta película está en que 3 pilotos que volaban de regreso tras una escena aérea en un Piper Aerostar entraron en una zona montañosa, mal clima, y el avión se estrelló en esa cordillera que está al occidente de la ciudad de Medellín. Ellos venían de Santa Fe, Antioquia, más o menos, ¿sí? No estaban filmando en ese momento. En este avión murió Alan Purwin. Era un veterano piloto de Hollywood, muy conocido así como Art School. Murió también el colombo estadounidense Carlos Baer. Y una tercera persona que iba en el avión, Jimmy Lee Garland, sobrevivió, pero quedó parapléjico. Las familias demandaron por negligencia. Hubo presión para filmar. Nuevamente la presión aparece. Se ignoraron advertencias climáticas. El aeropuerto de Medellín cierra a las 6 de la tarde. Este accidente ocurrió finalizando la tarde. También se dice que hubo presión en que llegaran rápido al aeropuerto porque lo iban a cerrar, si no tenían que aterrizar en Río Negro. En Río Negro. Y los costos cambian, aterrizar en un aeropuerto más grande, pernoctar el avión esa noche en ese sitio, ya que ahí no tenían un hangar asignado como lo tenían acá en el de Medellín. Todo eso incrementa costos de producción que seguramente no estaban de acuerdo que ocurriese. Pero esos son rumores. No lo tengo confirmado. Exacto. ¿Sí? Mira, ni Tom Cruise ni el director fueron acusados por esto. El caso impactó la industria de todas maneras. Se reforzaron temas de seguridad aérea. Nuevamente. Costos de seguros aéreos. Costos de los seguros. Y se impusieron límites estrictos para los vuelos de riesgo en filmaciones. Ellos no estaban filmando, pero sin embargo afectó el proceso de filmación. Claro. Se dice que ellos venían volando a ras de la copa de los árboles. Al ser pilotos de riesgo, la adrenalina es un tema importante para ellos. Mira, Tom Cruise en It ha sido célebre porque él se entrega de manera total, completamente a las escenas de alto riesgo. Y hemos visto cómo la ficción ha venido o ha devenido, mejor dicho, en fatalidades, al menos en 3 ocasiones de lo que hemos hablado en este episodio. En Top Gun, en American Made y en Misión Imposible 2, ¿cierto? Entonces, esto es un espejo que nos dice, tenemos que recordar que detrás del brillo y la acción hay vidas en juego, que pueden ocurrir eventos fatales. Y la historia detrás de Poltergeist, esta es una de las historias más macabras. ¿Qué crees tú que pasó en ese set? Mira, esta es una historia feíta. Por allí, Carmen también habló de Poltergeist. Mira, en esta película de It se usaron esqueletos humanos reales. Entonces ya por ahí el tema va pintando mal. Sí. Estos esqueletos se usaron en una escena que hay en una piscina. Yo no la vi, no he visto esta película. Pero, yo creo que la vi, pero ya estaba muy pequeña. Era, digamos, una película de principios de los años 80. Yo estaba muy pequeño y la verdad no soy muy de películas de terror. Así como también decía Carmen que es ella. Entonces, en esta escena llenaron la piscina con esqueletos humanos. Eso desató un rumor en el set de grabación de que se había contaminado espiritualmente el set de grabación. Maluco. Sí. Mira, yo he estado en cementerios, en la pirámide de Chichén Itzá, donde se hicieron muchos sacrificios, y uno siente el ambiente pesado en esos lugares. Sí. ¿Sí? No lo sé explicar, pero uno siente algo que no es tan chévere. Precisamente allí fallecieron personas, y si esto eran esqueletos humanos reales, quién sabe de qué condiciones. ¿Y de dónde sacaron esos esqueletos? De que vuelan, claro, como dicen por ahí. Mira, Dominic Young interpretó a la hermana mayor de Dana en esta película, y meses después de estrenarse la película, falleció estrangulada por su exnovio en su propia casa. Sí, falleció después de estar varios días en coma. Julian Beck, a los 60 años de edad, actuó en Poltergeist 2 como el reverendo Kane. Falleció de cáncer de estómago antes del estreno de la secuela. Imagínate. Claro. Aquí te estoy listando una cantidad de, digamos, fallecimientos relacionados con la película. Esto lo tengo que leer porque fueron varios y situaciones muy, muy raras. Complicadas. William Sampson, a los 53 años, interpretó al chamán Taylor en Poltergeist 2 también. Falleció por complicaciones en un trasplante de corazón, riñón y pulmón. Bueno, también le metieron el combo completo.
Y en el año 87, que tampoco con la tecnología que puede No. tener la medicina hoy. Los 80 probablemente eso no era lo A más lo mejor adecuado. era un conejillo de indias. Posiblemente. Sí. Mira, Heather O'Rourke, la niña dulce, muy bonita, Ujú. Carol Ann, ella estaba enferma y se diagnosticó erróneamente y falleció por un choque séptico, una infección, durante la Sí. filmación de Poltergeist 3. O sea, aquí les hablé realmente no de una película, sino de las De tres. las tres. 4 muertes en menos de 6 años y todas están relacionadas con las tres películas. Sí. Y eso impulsó esa idea de que la película estaba maldita, de que, digamos, esos huesos humanos fueron los que generaron o sembraron la semilla de esa leyenda. Mira, un niño del reparto casi se asfixia con un cable, otros accidentes dieron cuenta de que esta película sea una leyenda negra en Hollywood. Una de las historias más aterradoras involucra el rodaje en terreno contaminado. ¿Qué pasó con El Conquistador? Mira, El Conquistador. Este es un tema muy, muy, muy interesante. Es una película muy vieja. El protagonista Muy era vieja. John Wayne. Imagínate. El director era Dick Powell. La película narraba, digamos, la conquista de Mongolia por el famoso Genghis Khan. Esto se filmó en un lugar que iba a marcar esa historia negra del cine de Hollywood. La película se filmó cerca a un sitio de pruebas de bombas nucleares en el desierto de Nevada. Imagínate. O sea, normas de seguridad, Cero. cero. Así es. Esta maldición comenzó a materializarse poco después del rodaje. De un equipo de alrededor de 220 personas Wow. que trabajó en la película, al menos 91 personas, o 91 de ellos, murieron de cáncer en los siguientes años de filmada Un la alto película. porcentaje de personas. Sí, muy alto. Sí, mucho. John Wayne se le diagnosticó cáncer de pulmón en el año 64 y falleció en el año 79. Susan Hayward, la actriz principal, murió de cáncer en el año 75. Agnes Moorehead, actriz de reparto en esta película, también falleció de cáncer poco después de Susan Hayward. O sea, es una larga lista y les hablé nada más de los protagonistas. Es una cifra alarmante. La tasa esperada de cáncer en la población general no es esta, la que tiene la película. No. O sea, ha generado teorías sobre maldición. No, para mí no es una maldición. No, Es que se expusieron sin las medidas de seguridad. Exacto, eso ¿sí? es falta de seguridad. Mira, hay sobrevivientes que hablan de tener síntomas extraños y de enfermedades relacionadas con la radiación. Lamentaron que esa codicia por una locación perfecta los hubiese cegado y no tuviesen la precaución para poder filmar en un sitio seguro. La película lamentablemente fue un fracaso comercial. Que Qué John triste. Wayne era un hombre alto, fornido, anglosajón. Claro. Y lo pintaron lo pintaron porque era el maquillaje que se usaba en la época para que pareciese un asiático. En este caso Genghis Khan, un mongol. O sea, ya por ahí uno sabe por dónde vienen los tiros, como dicen. Ya por ahí esto sí, que no iba a ser un éxito. No se iba a ver tan chévere sí. la película. La película se hizo famosa fue por las tragedias. Por esta tragedia, la verdad. La película se estudia como un ejemplo más de una producción maldita. Mucha gente la ve por el morbo de saber, uy, este estaba ahí, se murió de cáncer, uy, este también, así. Sí, exacto. Por eso es que la ven, digamos, actualmente. Carlos, este proyecto, El Juego de la Muerte de 1978, quedó marcado por la tragedia desde antes de completarse. ¿Qué ocurrió allí con Bruce Lee? Era de lo que nos hablabas antes, ¿no? Sí, fíjense. Bruce Lee, el padre de Brandon Lee, también falleció durante un proceso de filmación de una película. Sí. Él murió en 1973 cuando trabajaba precisamente en esta película El Juego de la Muerte. Solo había filmado 40 minutos de la película, muy poquito. No, prácticamente. La causa oficial de la muerte de Bruce Lee fue edema cerebral por una reacción a un medicamento. Hay teorías conspirativas y rumores de que fue una maldición, ¿sí? Y que por eso se atribuye a que su hijo también falleció por esa maldición, que también dice que fue un asesinato encubierto. Esta película, la verdad,
la tuvieron que terminar con unos dobles. Durante la película como tal no hubo tragedia, ¿sí? Fue el fallecimiento de Bruce, que estaba trabajando en ella y que fue un fallecimiento abrupto. Nadie esperaba que años después, en el 94 creo que fue la película Crow, pero no recuerdo si fue en el 93 o en el mismo 94 cuando falleció Brandon. Sí, 20 años después que su padre. Fue mucho, sí, exacto. Sí. Rebelde sin causa. Esta es una película del 55, 1955. Esta es una película icónica que tiene un destino trágico. ¿Qué envolvió a James Dean y su legendario carro? Auto, coche, como le queramos decir. Sí. Mira, él no murió filmando la película, sino fue después que terminó de filmar la película. Fue la última película de James Dean. Él falleció, pues, o el tema trágico en torno a Rebelde sin causa, falleció conduciendo un Porsche 550 Spider. Él lo apodaba el pequeño bastardo, The Little Bastard. Pesado ese apodo, ¿verdad? Sí. Este Porsche ha sido subastado y vendido varias veces, y se dice que le trae desgracia a quienes lo compran. Ah, imagínate, ¿Sí? Claro. Y esas desgracias son accidentes, enfermedades y muertes prematuras. Hay personas que se han robado fragmentos del auto y lo han guardado como amuleto o talismanes. Yo no lo tendría, la verdad. No, Si de verdad a mí está no me maldito, parece no lo tendría. un amuleto. Así es. Hay otras personas que dicen que el coche tiene un halo de energía negativa. Estas personas que investigan eventos paranormales dicen que le conectan sus equipos y tal, ¿cierto? Dentro de Rebeldes sin causa, otros miembros del elenco también sufrieron tragedias posterior a la película, ¿sí? James Dean era un símbolo eterno de la juventud rebelde, ¿sí? Pero su muerte también marcó el inicio de una leyenda oscura que todavía persiste hoy en Hollywood. Carlos, hay quienes dicen que el bebé de Rosemary estuvo maldita desde el momento cero en que se comenzó la filmación. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué sabemos de esto? Mira, esta película es ruda. Sí. Es ruda la película, pues la trama y lo que ocurrió en torno a ella también durante y posterior a la filmación de la película. Durante la producción y promoción de la película como tal, Roman Polanski, el director, vivió la peor tragedia de su vida. En marzo de 1969, con apenas, digamos, un par de meses de su estreno, la actriz y esposa de Roman Polanski, Sharon Tate, estaba en embarazo y fue brutalmente asesinada junto a otras personas por unos miembros de la secta de Charles Manson en una casa que era cercana a la ciudad de Los Ángeles. Sí. Este hecho sacudió Hollywood y a todo Estados Unidos. Ensombreció la historia de la película para siempre. Polanski, afectado profundamente por este hecho, ¿sí? Tuvo que continuar con su carrera y que él se ha visto envuelto en ciertas situaciones que no son muy bien vistas ante la ley. ¿Sí? Y pueden investigar. Yo no sé si es inocente, si es culpable. Hablan de violación, de menores de edad. ¿Sí? Es un tema muy delicado que la verdad, la justicia es la que tiene que determinar si es culpable o inocente. De hecho, Roman Polanski no puede pisar suelo estadounidense o no podía, no sé cómo va esa historia, por estas acusaciones. Sí. Vamos a empezar a hablar más de la película, de lo que sucedió en torno a ella. Y esta película se filmó principalmente en un edificio que tiene como nombre Dakota en Nueva York. Es un edificio que en la vida real está envuelto en rumores, actividad paranormal y tragedias. Dios mío. Imagínate. ¿Qué les gusta? No, la cosa es loca. Sí. Imagínate que hay una leyenda que fue contada por John Lennon, habitante de este edificio, que en el apartamento de él se encontraba un fantasma de una mujer que se llamaba Dakota y que lloraba desconsoladamente. Para mí la Llorona, no Dakota. Le pusieron Dakota porque era el nombre del edificio. En este edificio vivió un brujo, porque era el término que él decía,
que se llamaba Aleister Crowley, un personaje de Harry Potter, ¿verdad? Pero Sí. no es uno de Harry Potter. Este tipo fue considerado como uno de los hombres más perversos del mundo. Realizaba rituales de magia negra en ese edificio y se dice que impregnó al Dakota de maldiciones y mala suerte para las personas que llegasen a hospedarse o a vivir allí. Boris Karloff, un cineasta digamos, de ese género de terror, vivió en la misma época que Crowley en ese edificio y se comenta que él también participaba en esas sesiones de espiritismo, que cuando él falleció se registraron fenómenos como de poltergeist y que su fantasma se estuvo manifestando en ese lugar. Imagínate tú. Tenemos que volver a Nueva York a buscar ese edificio. Sí, cuando Sí. volvamos tenemos que ir a buscar el Sí. Dakota. Durante el rodaje del bebé de Rosemary, en ese edificio se instaló el fundador de la iglesia satánica norteamericana, o sea, una vaina loca. El tipo se llamaba, o se llama, no sé si esté vivo, Anton Sandor LaVey. El tipo practicaba magia negra, satanismo, ¿sí? Muchas personas llegaron a protestar para que se dejara de filmar en ese edificio. Incluso personas de la secta de Charles Manson. Wow. A los que estaban protestando no eran personas No era con cualquiera. buenas intenciones. Exacto. Ellos sabían qué pasaba en esos edificios y en esas cosas. Mira, años después, un vidente conocido como Alex Stanows predijo ante las cámaras que habían fenómenos inexplicables en el edificio. Que una estrella de rock va a morir de forma insólita. Y adivina quién fue. John Lennon. Un tiempo después se mudó a ese edificio. Como les dije, él decía que había una fantasma allí. Y en 1980, Mark David Chapman lo asesina de 5 disparos, prácticamente a la entrada de este edificio. Este edificio está muy cercano del Central Park. Entonces estuvimos tan cerca. Tiene ciertos, digamos, locaciones oscuras, por decirlo de alguna manera. Wow. El edificio está rodeado de muertes misteriosas, suicidios, que coinciden con esa temática que ocurre en esta película. Sharon Tate vivió en un apartamento cercano a este edificio durante la filmación, ¿sí? Y eso ha alentado más este tipo de teorías místicas, conspirativas y todo esto. Un año después del estreno de la película, el productor William Castle, él era el que iba a dirigir inicialmente la cinta, le dijeron que no, y comenzó a ser amenazado a través de correo por el tono del film. Había gente que no le gustaba el tono del film, pero no eran fanáticos religiosos, sino que eran personas como más oscuras, para mí, que estaban revelando ciertas cosas, porque de hecho se hace un ritual muy extraño en esta película. William Castle cayó enfermo de los riñones y cuando sufría de mucho dolor, parece que alucinaba y decía: Rosemary, por el amor de Dios, suelta ese cuchillo. Sí. Una frase de la película. Mira, se me ponen los pelos de punta hablándoles de esta vaina. Deberíamos verla de nuevo. Esta película es muy, muy, muy ruda, la verdad. Ruda. Y fíjense que creo que a la mitad de las historias que encontré investigando sobre esta película. Krzysztof Komeda era el encargado de la banda sonora de las películas de Roman Polanski y no volvió a trabajar con él después de 1969 porque cayó por un barranco en Los Ángeles, California. O sea, no volvió a trabajar ni con él ni con nadie. No murió inmediatamente, pero ese accidente le generó unas complicaciones de salud por los cuales murió después. Claro. Esta película es protagonizada por Mia Farrow. Sí. A mucha gente se le decía no trabajen en esa película y a Mia Farrow fue una. La misma Sharon Tate, el mismo Roman Polanski. Mia Farrow protagonizó la película y tenía un desafío emocional impresionante. Ella tenía que interpretar a una mujer que posiblemente había dado a luz al hijo del diablo. Pero durante la filmación ella sufrió ciertas situaciones muy perturbadoras. Dentro del set de la película como por fuera. Que no es para menos. Había una escena muy controversial en la que ella es obligada a comer hígado crudo. Ella era vegetariana, creo.
o vegano, no sé, una de las dos O a lo cosas. mejor se convirtió después de esa película. No, lo era antes, sí, que ella era vegetariana antes. Y la repulsión con la que come ese hígado crudo es impresionante. Mm, Y es donde uno dice, esa pequeña línea de traspasar ciertos límites generan una buena actuación, pero ¿a qué costo? claro. ¿Sí? Puede ser el costo de una vida. Una escena de alto riesgo de esta película era cruzar la calle entre una multitud de tráfico real en pleno Manhattan, Sí, me acuerdo. que en esa época Manhattan el tema del tráfico era algo impresionante y en otra película lo vemos. Sí. Vaquero de Medianoche Ujú. con el John Boyd y no recuerdo el otro actor, estaban filmando y casi los atropella un carro e insultan al conductor del carro. Eso fue real, eso no fue grabado en la película. Aquí ocurrió lo mismo. La producción no pidió bloqueos viales, no pidió permisos y Mia Farrow caminó embarazada Sí. en un estado atónito entre los carros y ninguno de los conductores sabía que era parte de una película. Podían haberla atropellado muy fácilmente. Roman Polanski decía, ningún conductor se va a atrever a atropellar a una mujer embarazada. Muy, Muy confiado, muy muy confiado, la irresponsable. verdad. Muy Muy irresponsable. irresponsable. Más que confiado, Muy irresponsable. irresponsable. Mira, durante la filmación hay rumores de que Mia Farrow sufría pesadillas, que no dormía, tenía una crisis personal impresionante. Ya estaba casada, dije cansada, Cansada, no, estaba casada. casada. Nada más y nada menos con Frank Sinatra. Sinatra le pidió que no grabara esta película. Ujú. Se fue a grabar la película y él envió los papeles de divorcio durante el proceso de filmación. Eso la afectó mucho. Ella mostraba agotamiento psíquico durante la filmación. Esas escenas eran muy fuertes. Mejor dicho, ella debió haber tenido unos problemas de salud mental impresionantes durante este proceso. A ella se le vio en entrevistas posteriores con procesos de ansiedad. ¿Sí? Que no es para menos. No es para menos. Esto debe haber dejado en ella una huella emocional duradera. No, y más que le costó el matrimonio, Sí, además, ¿no? Bueno, Vidas Rebeldes. Esta es una película de 1961. Y aquí, en esta película, hay 3 leyendas. Pero también fue su despedida, ¿no? sí, Annie. Carmen dijo, no, eso pasaba en películas viejas. La Mm, película más reciente es Rush, de las que le hablé, pero fíjense que son películas de mediados del siglo XX, claro. ¿sí? Hasta finalizado el siglo XX, Ujú. por decirlo de alguna manera. Pero estas 3 leyendas del cine que trabajaron en Vidas Rebeldes no son nada más y nada menos que Marilyn Monroe, Clark Gable y Montgomery Clift. Es una película muy interesante, pero Gable murió después de que terminó de rodar la película por un infarto. Por un infarto. Marilyn Monroe, Mm. hay un halo de secreto, misterio en su Ay, sí. fallecimiento. Ujú. Teorías conspirativas, que la CIA, que los Kennedy, que no sé Ujú. qué. Lo cierto es que murió. Sí, la verdad sí. Y Montgomery Clift era un rumbero. Entonces tenía muchas adicciones, problemas de salud. Él murió unos años más tarde, pero todo relativamente cerca a esta película. La película terminó siendo el retrato final de estas 3 estrellas. No es Ujú. que la película en sí sea de terror o tenga maldiciones, sino que Fue la última vez que los es vimos. que los vimos, pero que tuvieron un destino muy, muy trágico. Ujú. Bueno, ya en este segmento no podíamos dejar pasar nuestra recomendación de la semana o del episodio. Y esta es una película que los va a dejar muy emocionados. Sí, señores.
Esta semana les traemos una que está dando mucho de qué hablar, 28 Years Later, la nueva entrega de la saga de 20 Days Later y 20 Weeks Later. Esto redefinió el cine de los zombies o de los infectados. O los walkers. O los walkers. O caminantes. O todos los caminantes. O como les queramos llamar, a los muertos vivientes. Está dirigida por Danny Boyle y vuelve el universo que nos dejó con pesadillas desde el 2002. Así es, vuelve este universo. Sí, yo quiero verla. Yo también. Quiero verla. La película es intensa desde el primer minuto. En los trailers se puede ver. Sí. Han pasado casi 30 años desde que brotó ese virus que infectó a todo el mundo, generando ruinas, desesperación, violencia, entre muchas otras cosas. Ya en el mundo solo quedan infectados y hay humanos que están al límite. Sí. Lo que nos gusta es que no repite fórmulas. Boyle sube la apuesta con una historia más madura, con dilemas éticos, supervivencia realista y decisiones difíciles. El miedo ya no está solo en los corredores rojos de rabia, sino en cómo se ha transformado la humanidad a partir de estos zombies. Eso que dices me suena un poquito de Walking Dead. Sí, tal cual. ¿Sí? Bueno, la fotografía de esta película es brutal. Uno lo puede ver en los trailers. Se ve sí, paisajes desolados, silencio inquietante y esos momentos en que sabes que algo viene pero que no sabes por dónde. Eso asusta mucho. Mucho. Y aunque no vamos a soltar spoilers, digamos que hay conexiones muy potentes con las películas anteriores. Si eres fan de la saga, vas a tener varios momentos de piel de gallina. Así es. Ya sabes que si te gustan los mundos en ruinas, los zombies que corren como un rayo. ¡Ay, Dios santo! En esta sí que corren. Historias muy humanas en tiempos inhumanos. Te invitamos a ver 28 años más tarde. No te la puedes perder. La pueden ver ya en los cines y pronto en plataformas. Y aquí va la pregunta para ti, que estás escuchando esto mientras miras por la ventana. ¿Qué película apocalíptica te ha impactado más y por qué? Mándanos tu respuesta, tu nota de voz o ese dato friki que siempre guardas sobre estas películas aquí a nuestras cuentas de En la Cueva del Lobo. Tus ideas van a sobrevivir al fin del mundo en nuestro podcast. Y así, queridos lobonautas, cerramos este recorrido por las sombras del celuloide. Hemos aprendido que muchas veces las historias más intensas no están en el guión, sino en lo que ocurre cuando las cámaras dejan de grabar. Sí, desde maldiciones inexplicables hasta negligencias que cambiaron la historia del cine. Cada una de estas tragedias nos recuerda lo frágil que podemos ser los seres humanos y que esa fragilidad también se ve en esa línea que existe entre la ficción y la realidad. Pero como siempre, la Cueva del Lobo continúa y el próximo episodio los va a dejar pensando. Cine apocalíptico, el fin del mundo en la gran pantalla. Vamos a explorar cómo el cine ha imaginado el apocalipsis. Desde meteoritos y guerras nucleares hasta zombies hambrientos y pandemias globales. ¿Qué dice eso de nosotros como sociedad? Nos entretiene mucho imaginarnos cómo va a ser el fin del mundo, ¿verdad? Sí. Pero imagínate, guerra nuclear, algo muy en boga en este momento en el planeta.
También nos entretiene mucho cómo nos vamos a preparar para eso que es inevitable. Y aquí va la pregunta para ustedes, nuestra manada. ¿Qué película apocalíptica te ha impactado más y por qué? Así es, Enid. Queremos que respondan esta pregunta que la hemos hecho ya 2 veces. Nos encantan cuando ustedes se suman a la conversación, nos mandan esos audios o nos escriben mensajes por las, redes sociales de la Cueva del Lobo. Y queremos agradecerles por eso, ¿cierto? Pero queremos que participen, que nos cuenten de qué quieren que hablemos. No es que se nos agoten los temas, pero nos gusta ser complacientes con el público. Exacto. Que ellos nos digan que les gusta y todo eso. Así que no queda más que agradecerles por acompañarnos una vez más. Hasta la próxima, cinéfilos. Y recuerden, en la Cueva del Lobo siempre hay algo nuevo por descubrir. La Cueva del Lobo es un podcast sobre cine y cultura pop, conducido por Enid Alvarado y Carlos Alberto Vázquez. La producción y edición están a cargo de Carlos Alberto Vázquez con el apoyo creativo de Enid Alvarado en la investigación y desarrollo de contenido. Podcast grabado en el Puente de la 4 Sur, Medellín, Colombia.